Hoy estamos aquí en su programa Metamorfosis hablando de lo que nos sucede cuando los hijos se hacen grandes, se hicieron adultos y se van o se quedan en la casa y usted tiene que convivir con personas adultas. Tal vez hagámosles como un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahora para entonces empezar en materia. Sí, hemos estado hablando de lo que duele, tener un rol dentro de la familia y perderlo, porque tiene que ver con la pérdida de poder, con la pérdida del dominio, con el nuevo planteamiento de la nueva edad, y eso duele, angustia, acongoja, y no sabemos muchas veces cómo comportarnos. Ese es como más o menos el resumen de lo que nosotros hemos venido conversando en estos dos segmentos anteriores. Pero también es muy importante entender qué pasa cuando los hijos se quedan dentro de la casa y como hemos hablado Laura y yo muchas veces, demasiadas cédulas dentro de la misma casa, ¿verdad? Donde todo el mundo es adulto y todo el mundo quiere su función y su estado, pero ya no, o sea, y cómo ponernos de acuerdo con gente grande que está entre el techo de nosotras. Como este tema es tan amplio, Irene, porque, por ejemplo, podríamos tener personas que no tienen otra posibilidad que vivir con los hijos. Podríamos tener la situación de las personas, como en mi caso, que los hijos se le fueron para el extranjero, que marca otra situación emocional. O también los hijos que se casan y se quedan por ahí cerca y que pasan. Los que regresan. Y también los que regresan, exactamente. Los hijos que se casan y se quedan por ahí cerca y que mamá y papá van todos los días a las casas de los hijos a resolverles la vida y a resolverles los problemas. Y también, como dice Irene, los que regresan después. Entonces, bueno, tendríamos que hablar y tenemos toda la vida para ir hablando de uno y otra situación. Pero hoy queremos hablar particularmente de cómo podemos hacer para ser más gozosas y vivir la relación con nuestros hijos e hijas adultos, que son personas adultas. Se hicieron adultos. Y bueno, no sé, podría ser a partir de los 18, pero digamos, ojalá fuera a partir de los 18, pero sabemos que para poder entender y empezar a respetar y entender que las personas tienen derecho a hacer su vida y a experimentar y a equivocarse y a no equivocarse y a tener cosas mucho más bonitas que las que nosotros tuvimos. Pero generalmente eso no pasa, o sea, generalmente la independencia de los hijos es a edad más grande. Entonces el apego de uno es más grande. Exacto. Lo primero que nosotras haríamos y que le recomendamos ensayar es revisar cómo fue su propia relación, su propio proceso de autonomía, ¿verdad? Y en otro segmento hablamos de que el fin último de la vida adulta es ser una persona autónoma, libre. Independiente. ¿Cómo fue ese proceso de autonomía suyo con su propia mamá, con la abuela? ¿Cómo fue de su mamá para la abuela? ¿Cómo fue de su mamá para usted? Sí, porque eso va a determinar muchísimo si usted, la manera en que usted se va a relacionar. Es que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay una tendencia y una pulsión inconsciente y casi natural a repetir los patrones. La única manera de no repetir un patrón es entrar en la crisálida y hacer conciencia y decir, esto viene sucediendo en mi familia de hace 3, 4 generaciones y ya yo no lo quiero hacer. En psicología nosotros decimos que es hacer consciente lo inconsciente, porque nosotros muchas veces simplemente funcionamos por programación. Entonces mi mamá fue así, yo fui así, mi abuela, y ahora yo voy a ser así con mis nietos. Entonces lo que hacemos es una reproducción de patrones históricamente determinados, que si nosotros no hacemos esa revisión, lo volvemos otra vez a repetir porque no hemos hecho la conciencia de hacerlo, no hemos podido pasar a hacer lo inconsciente consciente.
O sea, si cosas que a mí me molestaron de mi propia historia, yo pudiera decir, yo no las repito. Eso es entrar en la crisálida, o sea, yo decir, bueno, yo esto lo viví y lo viví con angustia, con incomodidad, que me dirigieran, que me maltrataran, que me cortaran las alas, entonces yo me lo voy a plantear para no hacerlo con mis hijos. Eso es entrar en la crisálida, eso es decir, reviso y no repito, pero es muy difícil, sobre todo sin ayuda terapéutica, hacerlo. Se puede hacer diciendo, un momento, me estoy pescando haciendo algo que mamá o que mi abuela o que mi papá me hizo. Yo me prometí que esto yo no lo iba a reproducir y lo estoy haciendo. No nos culpemos, o sea, es divino, ojalá se pescaran porque ayuda muchísimo. Claro, no, de hecho, yo en mi trabajo me relaciono con madres muy jóvenes, madres de 24 años, que todavía tienen muy fresco cómo fue su relación con su propia madre, ¿verdad? Lo tienen muy a flor de piel, entonces es muy fácil con ellas llevarlas a revisar esto que está diciendo Irene, de cómo cuando tenían 13, 14 años decían, yo jamás le haría a una hija mía lo que me están haciendo o lo que me están diciendo, y de pronto se pescan a sí mismas haciendo exactamente lo mismo, con el agravante de que cuando uno se pesca a sí misma haciendo exactamente lo mismo, entra en estados de culpa muy fregados. Y eso es terriblemente destructivo. Sí, son culpas que no sos consciente, ¿verdad? Exactamente, es muy destructivo porque o sea, uno piensa, yo tantas veces que dije que no lo iba a hacer y lo estoy haciendo, pero el problema no es que si lo estás haciendo o no lo estás haciendo, el problema es que la gente no sabe qué hacer con lo que está sintiendo y con lo que está haciendo. O sea, como que no existe una posibilidad de salir. Yo en mi trabajo también lo que hago es poner a la gente a escribir qué ha sentido. Escribir es una grandísima ayuda, porque ahí vos, para poder escribir, vos has pasado de sentir a pensar y a plasmar. Entonces se hace una catarsis muy sabrosa, ¿verdad? Catarsis es como este desahogo que podemos hacer las personas, y cuando ya lo tenés en tinta, entonces pequeños propósitos para hacer los cambios. Sí, yo les estaba poniendo este ejemplo de personas, de madres que son muy jóvenes, que tienen todavía más fresco el maltrato del que fueron objeto en su niñez, en su adolescencia, entonces les es más fácil recordar. Pero imagínense que este programa se trata de personas que ya llegaron a la edad adulta de 60 o más, ¿verdad? Y es la edad en que ya somos abuelas, ¿verdad? Que nuestros hijos ya tienen sus propias familias, sus propios modelos de crianza, y nosotras de pronto estamos ahí como personas que queremos opinar, que queremos seguir dirigiéndoles la vida, que queremos resolverles, y a veces sin siquiera tener la energía, porque a veces ni siquiera tenemos la energía, pero queremos... Es como la pulsión de querer, porque no lo vamos a poder hacer tampoco. Ese es el punto, es un impulso, entonces no nos dejan, porque igual nos van a regañar y nos van a callar. Sí, pero te hace sentir muy mal. Ese es el punto. O sea, Irene dice por dicha porque ella lo tiene claro y consciente. Sí, pero para una mamá como las que nos están viendo, que no lo tiene claro, no lo tiene consciente, cuando el hijo le dice algo feo como, mira, ¿por qué no te callas? Sí, o no te da bola, excluida, o se siente maltratada. Es terrible. Es terrible, usted se puede sentir muy triste, o sea, esa tristeza que usted siente, esa depresión que usted siente, esa gana de no amanecer, esa sensación de que no me quiero levantar, es esto asunto que estamos hablando. Puede tener un gran peso el que usted se está sintiendo desplazada, el que ya no se siente importante, el que ya ha perdido, entre comillas, la razón de su vida, que era la crianza y dirigir la orquesta. Es decir, aquí se hace esto, y comemos esto es lo que vamos a tener dispuesto de hacer de almuerzo, esto es lo que se compra en la feria, esto es lo que se compra de carne, y de pronto ya nada. Sí, lo que pasa es que, digamos, por eso es que hay que hacer ese salto cualitativo, o sea, ya entender que gracias al esfuerzo de nosotros, los hijos hicieron sus vidas. Así es. O sea, no fue en vano.
no fue en vano, pero nosotros ya no podemos seguir por ese sendero, porque nos vamos a lastimar más si seguimos insistiendo en que tenemos algún poder de decisión en las vidas de los hijos. No existe ningún poder de decisión. Ya eso es una etapa que tenemos que pasar y superar. Pero tenemos otras etapas maravillosas que podemos abrir con nosotras mismas. Porque el problema es que nos hemos dedicado a ellos y nos olvidamos de que nosotras existimos. Así es. Entonces es momento de retomar. Es el momento de entrar en la crisálida, replantear la relación con ellos y la relación conmigo, de mí conmigo. O sea, ya este modelo ya no existe, ya no debe ser, ya no es tomado en cuenta. Tenemos que cambiar el modelo de relación con los hijos. Así es. Ese ejercicio que Irene le sugería, póngase a escribir, ¿verdad? Integre ahí esos costumbres que vienen arrastrando de generación en generación, pero también esos pequeños pecados que yo siento que cometí en la crianza, las cosas que me arrepiento de haber hecho o que me arrepiento de no haber hecho, porque esas cositas están haciendo ahí como una bulla, como un ruido para que yo me sienta mal. Y la crianza tiene una época, ya lo que hice, y lo que no hice, no hice. Y ya no lo hice, no lo puedo hacer cuando son adultos. No lo puedo hacer. Ya no se hizo, ni lo puedo reproducir con los nietos, ¿verdad? O sea, reparar con los nietos. Hay mamás que nos están viendo, señoras que nos están viendo de nuestra edad, que por cosas de la vida tienen a cargo ahora nietos. O sea, fueron mamás otra vez, ¿verdad? Ya habían terminado la crianza de sus hijos y ahora tienen que volver a convertirse en mamás porque por alguna circunstancia, porque una hija falleció, porque una hija se fue, no resultó responsable en la crianza de sus hijos, y ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, porque son los hijos, digamos, crecidos de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de cuando en circunstancias normales usted ya dejó de ser mamá. Y más bien la pregunta es, sus hijos tienen 30 años, ¿dejó usted de ser mamá o sigue comportándose como una mamá todos los días del mundo? Sigue dirigiendo la vida, sigue metiéndose, sigue tratando de resolver. A esos es que estamos hablándoles hoy. Por eso es tan importante, ¿verdad?, el replantearse la nueva relación con los adultos. O sea, con ese tipo, con esas cédulas. Y decimos cédulas porque son personas mayores de 18, que ya el Estado las ve como autónomas, como grandes. Nosotros también tenemos que soltar. La naturaleza lo dice clarísimamente. Cuando las personas están maduras, la pajarita los echa del nido con todo el amor del mundo. Ya los enseñó a volar, váyase, pero no les dice váyase, los saca del nido, los obliga a volar. Hay personas que para no quedarse solas, perpetúan esas dependencias, pero no les hacen bien a ellos ni tampoco a nosotras, porque ¿cuándo va a ser el tiempo de nosotras? Los hijos se hicieron grandes. Si ellos no vuelan, vuele usted, porque usted es una mariposa monarca. Y aquí estamos, Irene y Laura, invitándole a reflexionar hoy de si usted desea ser una mamá para toda la vida o desea ahora replantear su rol y ser feliz para disfrutar esos adultos. Quédese con nosotros en su canal 54.